Entre mí, Alexander Davidson, wow, usted sabe que en cuanto a fútbol americano, yo no hablo mucho, o no hablo, porque en esencia no tengo mucho conocimiento de lo que tiene que ver con este deporte. En cuanto a medicina, como yo nunca he estado en un quirófano, no tengo mucho aval como para hablar de una cirugía. Le comento esto porque en estos últimos días he escuchado muchísimas personas hablando de educación sin ser maestro, sin ser profesor o sin tener ninguna afinidad o vínculo lo que tiene que ver con el sistema educativo. He escuchado muchísimos comunicadores en estos días hablando en torno a lo que tiene que ver con la educación y se refiere mucho a la ADP, a la Asociación Dominicana de Profesores, de que solo piden aumento. En cuanto a las manifestaciones, eso es un derecho que le asiste a cada gremio del país. Y siempre y cuando esas manifestaciones no rompan con el orden público, pues tienen derecho, tienen la ley que lo protege y que lo avale en ese sentido. Entonces se cuestiona mucho a la ADP por el asunto de los paros, que cómo es posible que eventualmente comenzando un año escolar se estén dando paros, porque esto le quita el tiempo a los estudiantes. Pero cuidado si usted cree que es mucho lo que aprovechan los estudiantes desde la 1, la 2 de la tarde en los centros educativos públicos de nuestro país. Mi gente, después de la 1, la 2 de la tarde, no es mucho lo que reciben los estudiantes en cuanto a educación en nuestra República Dominicana. Y quizá usted entendería que no debe de ser así, pero es la realidad que tenemos día tras día. Ya dentro del horario de 8 a 4 de la tarde hay un tiempo que se está perdiendo. No se pierde solamente cuando se deja de dar clases, sino que día tras día, desde las 2 de la tarde en lo adelante, hay un tiempo valiosísimo que pierden los estudiantes. ¿Pero por qué? Porque a los maestros se les agotan los recursos para poder seguir trabajando con lo que tiene que ver con la docencia y los niños. Se nos vendió una idea cuando se instaló lo que tiene que ver el sistema en 2017 con las tandas extendidas, de que en los centros educativos, después de la 1 a las 2 de la tarde, los estudiantes, después de haber recibido lo que tiene que ver las materias básicas, iban a recibir en la tarde entonces talleristas en artes, en ciencias, en deporte y otro tipo de eventualidades que se dan dentro de las escuelas. Pero nada de eso, eso no es lo que se ve. Hay falta de talleristas, hay falta de profesores y maestros que incluyan a esos niños en otro tipo de rutina que no necesariamente tengan que ver con las materias básicas. Y a la falta de eso, ¿qué pasa con los pobres maestros de 8 a 4 de la tarde? Que después llega un momento en el que se quedan sin recursos. No, porque se nos vendió una idea diferente a lo que está pasando, lamentablemente, en la actualidad en los centros públicos. Entonces, los profesores, cuando usted lo ve, están desalentados, están sumamente estresados, porque no es posible que desde 8 a las 4 de la tarde un mismo profesor pueda trabajar las materias de un grupo de estudiantes. Las pensiones en nuestro país para los profesores es 30 años, pero cuando usted habla con un profesor que tiene 5, que tiene 10 años, dice que no llega a 30 años, que a los 20 ellos se van. Es esperando desesperadamente cumplir los 20 años para retirarse, así sea por lo menos con el 85% de su sueldo, porque dicen que no aguantan este sistema, llegar a los 30 años, no soportan. Ahora, en años atrás, un profesor te duraba 30, 35 años en el sistema, ¿pero por qué? Porque la rutina era diferente, era de 8 a 12, 12 y media. ¿Qué pasaba con el profesor después de ahí? Se iba a su casa, descansaba, se bañaba y volvía y entraba de nuevo a las 2, de 2 a 5, a 5 y media. Y tenía un tiempo para relajarse, pero ahora nada de eso está, porque los profesores lamentablemente no tienen ni siquiera tiempo de comer. No, no hay tiempo de comer. Por ejemplo, un maestro que tenga 30, 35 estudiantes en un aula, llega la hora de comer, son adolescentes, son niños, no lo puede dejar solo. ¿En qué momento descansa un profesor? No tiene tiempo. En esas tandas entendidas, no hay rejuego de cómo puede hacerlo. Entonces, los profesores están sumamente estresados y están sometidos a un nivel de estrés altísimo. La Ley General de Educación 6697 establece que se debe dar una educación de calidad y no solamente se marca lo que tiene que ver con el contenido que hay en la malla curricular, sino que esto abarca un sinnúmero de cosas. Tiene que haber un conglomerado de cosas dentro del mismo sistema
Pero ¿cómo puede haber una educación de calidad cuando faltan las herramientas, cuando la calidad de las infraestructuras no es la debida, cuando hace falta personal, maestros, conserje, portero, y encima de que las escuelas están superpobladas? No puede haber una educación de calidad cuando estamos carentes o los maestros están carentes de este tipo de cosas. Entonces, si la ADP por mucho tiempo ha estado reiterando en ocasiones de que ellos es necesario que se le dé una oportunidad, un chance para ellos establecer los parámetros en cuanto a lo que necesita la educación. Hay que hacerle caso a la ADP, porque ellos son los que viven el día a día. Ellos son los que están ahí con los protagonistas, que son los estudiantes día a día y conocen las fortalezas y debilidades del sistema. Y la sociedad tiene que apoyarlo, la sociedad no le puede dar la espalda. Mi gente, debemos de entender de que la educación es un ecosistema. El condicionamiento, que es la forma más básica de aprendizaje, no es lo único, porque son varios factores que se deben de dar para que la educación sea de calidad. Hay una parte que le corresponde al niño, que es el protagonista. Hay otra parte que tiene que ver con el maestro, pero hay otra parte que también es la familia en la que tiene que apoyar. Hay padres que no pueden ellos con los 3 que tienen en la casa y quiere que el profesor resuelva con los 35 y los 40 que tienen dentro de un aula. Pero muchachos que muchas veces no tienen costumbre, porque mire, la educación es una cosa, pero la costumbre otra. Estudiantes que hay que pasarse la clase entera. Mi niño, siéntate. Mi niño, no te pares. Mi niña, no pasille. Mi niña, no hagas esto. Lo otro. El día entero, porque ese muchacho no tiene una costumbre de sentarse a recibir una clase. Porque hay padres que entienden que con comprar 5 cuadernos, una mochila y un uniforme, ya ellos cumplieron. Y van y se lo sueltan el año entero ahí a los maestros y que resuelven. Y se dan casos donde mandan a buscar insistentemente durante el año escolar por alguna situación con su hijo, a la familia, a la mamá, al papá, y no lleguen. Ay, pero si a ese muchacho le pasa algo, aparecen y de una vez van a pelear. Dígame a ver, ¿cómo usted resuelve con eso? 35, 40, 45 niños dentro de un aula, que la mayoría vienen de hogares disfuncionales. Es muy fácil. Los comunicadores lo ponen muy fácil. Es bien fácil para mí, yo que estoy sentado aquí, cogiendo aire en una computadora, y dar las estrategias y trazar las directrices de cómo se hacen las cosas, y esto y lo otro. Pero cuando se está ahí en el aula, con esa gran cantidad de niños que no respetan ni siquiera a su padre, pero hay que estar en las incidencias del día a día para saber realmente cuál es la situación y lo que se siente. Mire, yo sé que honestamente hay profesores que no tienen competencia, pero fuera de ahí es parte de un problema que tiene el sistema. Entonces, con la ley 13603, donde está impreso el código del menor, que el código del menor ata al centro educativo en cuanto a la relación que tiene que tener el docente con el niño, porque se le da muchísima prioridad en cuanto a al respeto que hay que tenerle al niño, pero en cuanto a los deberes que el niño debe de cumplir, eso casi no se ve. Entonces me gustaría que en lo adelante ese código se debatiera un poquito más, porque eso le da como cierto aire a los niños, a los adolescentes, porque ata a los docentes en cuanto a algunas medidas que hay que tomar disciplinarias en algunos casos. ¿Qué es lo que en esencia hay que hacer? Coordinar mejor, coordinar, porque es un problema del sistema desde arriba, o pero cuando usted ve que de una regional, desde un distrito, a un profesor le quiten profesores para hacerlo técnico, pero está bien, si tú le quitas a un centro educativo un profesor porque lo vas a hacer técnico, pues entonces mándale otro, nómbrale otro. No, lo dejan así. Y que ese profesor y que ese director resuelva con lo que le queda. Y después, como ese profesor no tiene suficiente maestro, después se le está exigiendo que la calidad de la educación está por el piso, pero ¿cómo no va a estar por el piso si tú no le das las herramientas? Lo poco que tiene tú se lo está quitando. Y encima de eso queremos exigirle que no hay calidad, pero ¿cómo la va a haber? Entonces, hay que suplir, porque hay con qué suplir. Hay de dónde llenar esas vacantes. Hay un banco de elegibles, muchísimos profesores por ahí que están disponibles, que ya pasaron su concurso.
y hay dinero suficiente también para llenar algunos puestos que quedan por ahí y que hacen falta, pero no. Es más fácil irse en contra de los maestros. Ahora, muchos de ellos no lo dicen porque tienen miedo a que lo cancelen o a que tomen represalias, pero es una realidad de lo que están haciendo los distritos con los centros educativos en muchísimos casos, que los tienen abandonados, los tienen lejos, los tienen olvidados y no se duelen de su situación. Ahí es cuando yo quiero ver hablar a los comunicadores, que se expresen y que defiendan ese tipo de cosas, porque lamentablemente el sistema en el que estamos de educación no está contribuyendo. Ahora bien, señor presidente, mi mayor respeto hacia usted, dígame, ¿usted va a seguir permitiendo eso? Le digo esto porque yo sé que usted es una persona que escucha. No lo siga permitiendo. Esa politiquería que hay en el Ministerio de Educación, eso no debe de seguir así. Yo sé que usted tiene que cumplir con ciertas cuotas políticas, pero la educación es un punto neurálgico de la sociedad. Lo que tiene que ver con educación y la salud son puntos vital de la sociedad. Y usted no puede estar inventando, colocando a personas que no son de ese mundo. Y no lo digo esencialmente por el actual ministro Decán, porque es un gestor y sé que puede hacerlo, puede que él tenga la intención. Ahora bien, lo recomendable en un punto tan neurálgico de la sociedad como la educación, porque la educación lo coordina todo. Cuando tú tienes un pueblo educado, tienes mejor salud. Cuando tú tienes un pueblo educado, tú tienes un pueblo con menos violencia. Cuando tú tienes un pueblo educado, tú te ahorras muchísimos conflictos porque el pueblo está educado. Por eso hay que prestarle suma atención a lo que tiene que ver con la educación. Usted me dirá, pero se colocó ahí a Roberto, sí, 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 pero se dejó llevar del chismoteo político y lo quitó. Y más luego puso a Ángel. Sí, excelente. Pero Ángel Hernández venía del nivel superior, no del nivel escolar. La educación superior no es lo mismo que la educación escolar. Usted tiene que entender de que la educación superior es un negocio en nuestro país y usted lo sabe porque su papá tuvo una universidad. Entonces, cumple esas cuotas políticas con las personas a las que usted con las que tiene deuda, porque si trabajaron, si fueron los que buscaron los votos para hacerlo llegar ahí, usted tiene que cumplirle, pero asígnelo a otros departamentos. Presidente, evalúe fielmente el MINER y saque a todos esos tragacheques que están ahí, todos esos viceministros con sueldos astronómicos, cuando hay tantas carencias realmente que resolver. Ponga claro a todos esos directores y despolitice esa institución. Siente un precedente. Otros países lo hicieron, nosotros podemos ir por el mismo camino. Presidente, haga un ejemplo. Se puede.